Hay otras familias donde hay un espíritu de ruina, un espíritu de miseria que constantemente todo lo que hacen no prospera. Hay otros espíritus de abandono, espíritus de rechazo, espíritus de temores a emprender, tantas cosas que pudiéramos hablar, amor, que prácticamente lo que no quebrantas en esta temporada va a traspasar hasta la próxima temporada, y el problema es que va a afectar a tus hijos. Y si tus hijos no identifican esta maldición o este espíritu familiar, va a traspasar a los nietos, y es una cadena. Y de una generación a otra se van fortaleciendo y van echando raíces en el ámbito espiritual, en el alma de las personas y en la sangre. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenido a tu podcast Hablemos de Todo, con tus amigos José Amado y Kindrick Morteo. Así que hoy tenemos el podcast número 52, donde vamos a estarte hablando acerca de lo que son los espíritus familiares. Profeta, ¿qué son los espíritus familiares? Sobre eso vamos a estar hablando. Son esos espíritus que se van repitiendo de generación en generación en tu familia, y hoy te vamos a ayudar a identificarlos para que puedas ser libre y rompas con esas maldiciones generacionales. Mi cielo, qué bendición poder estar acá en el podcast Hablemos de Todo. Sí, bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Gracias a ustedes que semana tras semana están allí pendientes para ver qué capítulo, qué vamos a estar hablando. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, y de un tema que usted necesita saber, conocer, porque siempre cuando conocemos la verdad acerca de algo es porque el Espíritu Santo quiere traer libertad a nuestra vida, quiere traer rompimiento, quiere traer sanidad, quiere traer una libertad mental en nuestra mente, en nuestras emociones y en todas las áreas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que, mi cielo, qué bendición poder estar acá. Desde ya, si todavía usted no es parte de nuestro podcast, de nuestro canal, suscríbase, active todas las notificaciones para que pueda recibir toda esta programación que el Señor nos está dando. Bueno, mi cielo, bendecimos a todos los miembros de nuestro canal y a todos los amigos que fielmente se conectan a nuestro canal. El podcast de hoy, mi cielo, vamos a hablar acerca de lo que son los espíritus familiares. Espíritus familiares. ¿Por qué voy a hablar de este tema, mi cielo? Porque una de las cosas que yo he estado viendo, que cuando alguien viene a Cristo, mucha gente dice, ya tú viniste a Cristo, ya las maldiciones no existen, ya las consecuencias del pecado antes de Cristo no existen, y esto es una gran mentira. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos nueva criatura. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero la realidad, mi cielo, de esto es que somos una nueva criatura y se nos ha dado un espíritu nuevo. El Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu, pero el alma sigue siendo la misma. El alma sigue pecando, el alma sigue teniendo los mismos traumas, los mismos problemas, los mismos síntomas, la misma enfermedad. Y eso es algo que se va pasando de generación en generación. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura, tienes un nuevo espíritu. El problema no es el nuevo espíritu, el problema es los problemas del alma y aún los problemas en el cuerpo, porque tienes una sola alma y un solo cuerpo que estarán con usted hasta que Cristo venga. Por eso es, mi cielo, que una de las cosas que yo quiero compartir con toda nuestra audiencia es que los espíritus generacionales son demonios, literalmente, que se adhieren a la línea sanguínea de un creyente. En otras palabras, va corriendo por su sangre en el ámbito espiritual. Recuerda que la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por eso es que estos espíritus familiares son demonios que van traspasándose de una generación a otra a través de la línea sanguínea para perpetuar los pecados, enfermedades, patrones de comportamiento, lo que vamos a llamar las maldiciones generacionales.
Por eso es importante que usted entienda que la estrategia de estos demonios es observar el comportamiento generacional de tu familia, establecer patrones de conducta, establecer fortalezas mentales y de esa forma reproducir ciclos repetitivos. Un ejemplo, nosotros podemos ver en la escritura, en la palabra del Señor, que hubieron familias que tuvieron ciclos repetitivos de pecado, como en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, en los patriarcas judíos. La Biblia dice que Abraham mintió con respecto a su esposa, diciendo que era su hermana para él ser librado de un castigo o de cualquier cosa. Pero vemos más adelante que su hijo Isaac repitió el mismo pecado con su esposa Rebeca, y más adelante vemos al nieto que sería Jacob, el hijo, robando la primogenitura de su hermano Isaac, mintiendo a su padre Jacob. Entonces ahí estamos viendo que hay un espíritu y un patrón de comportamiento, y nosotros podemos ver en la vida de los patriarcas judíos un espíritu familiar de engaño y de manipulación, un espíritu de mentira. Y no solamente pasa con patrones de conducta, inclusive con enfermedades, mi cielo. Sí, y hay algo muy importante que hay que destacar acerca de los espíritus familiares, y es que es un espíritu que ha estudiado y ha conocido la familia por generaciones. Y como quiere permanecer arraigado, conociendo, es un espíritu que es territorial y que busca repetirse. Y muchas veces uno puede identificar en la propia vida de uno, pero también cuando uno ve a otras personas y tú ves una familia y de pronto tú ves que todos los hombres parecen que en cuanto a todas las áreas parecen una fotocopia. O puedes ver de pronto la mamá y puedes ver a todas las hijas con los mismos patrones de pensamiento, de comportamiento. Y cuando tú ves eso, porque evidentemente uno adquiere comportamientos porque es tu ambiente, porque es el lugar donde tú te desenvolviste, así creciste, no conociste algo distinto, pero no identificas que hay un espíritu familiar que quiere reproducir ese comportamiento disfuncional, que quiere reproducir ese patrón de vida, esos hábitos, ese patrón de enfermedad, ese patrón de pensamiento o muchas otras características que uno puede identificar en la propia vida de uno. Entonces es bien importante que uno identifique a estos espíritus familiares, porque esos espíritus familiares saben todo de nosotros. O sea, te han visto, te han estudiado, saben, o sea, han visto lo externo de cómo un ambiente se ha desenvuelto, los patrones que han abarcado a una familia que lo pueden seguir manteniendo atado en los mismos ciclos de pronto de derrota, de fracaso, de no prosperar, de pobreza. Entonces, cuando tú comienzas a identificar esos patrones que ya se convierten y se van convirtiendo en maldiciones generacionales, cuando tú lo comienzas a identificar, verdaderamente tienes que romperlo y quebrantarlo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a hacer la diferencia. Yo he visto que en mi familia había este patrón, ahora yo soy el que se va a levantar y lo va a quebrantar. Ahora yo soy el que va a ser diferente. Yo quiero que mis hijos, porque tú, si tienes hijos, tus hijos están viendo lo mismo y ese mismo espíritu va a buscar reproducir eso mismo en la siguiente generación y en la siguiente generación. Entonces es bien importante poder identificarlo y tomar la determinación de quebrantar eso, de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó este patrón. No, y en breves minutos vamos a explicar varios ejemplos, pero al finalizar este episodio, este podcast, vamos a estarte dando una guía de cómo quebrantar todos estos espíritus familiares, cómo debilitarlos, porque hay varios patrones en la vida de las familias. Pudiéramos identificar espíritus familiares como en los patriarcas judíos, pero también lo podemos ver en la vida de Jezabel. Jezabel era una asesina, literalmente, una manipuladora, una controladora.
Y vemos ese patrón también en su hija, Atalía, que también vemos que asesinó para poder ella gobernar y para poder estar en un puesto de eminencia. Pero también hay otro tipo de cosas, amor, que la gente dice, no, pero es que eso es normal, profeta. En mi familia todas las mujeres se han divorciado. Tu abuela se divorció, tu mamá se divorció, usted se divorció, tu hermana se divorció, tu tía se divorció. Usted no va a correr con esa misma suerte. Usted se va a levantar. Lo primero es que tienes que identificar y reconocer que hay un problema. Hay otras familias donde hay un espíritu de ruina, un espíritu de miseria que constantemente todo lo que hacen no prospera. Hay otros espíritus de abandono, espíritus de rechazo, espíritus de temores a emprender, tantas cosas que pudiéramos hablar, amor, que prácticamente lo que no quebrantas en esta temporada va a traspasar hasta la próxima temporada, y el problema es que va a afectar a tus hijos. Y si tus hijos no identifican esta maldición o este espíritu familiar, va a traspasar a los nietos, y es una cadena. Y de una generación a otra se van fortaleciendo y van echando raíces en el ámbito espiritual, en el alma de las personas y en la sangre. Por eso es importante, mi cielo, que podamos identificar qué puertas abiertas abrieron nuestros antepasados, o cuál fue el pecado que constantemente se ve en nuestra familia. Yo tuve que identificar todas esas puertas abiertas de mis abuelos, de mis padres. Tuve que ver todo ese patrón de pensamiento, las estructuras mentales e inclusive las tradiciones se pueden convertir en maldiciones generacionales. Hay personas que idolatran el cuadro del tatarabuelo que ya murió, y ese cuadro lo traspasan a la otra generación, nace el bisnieto nunca supo quién fue el tatarabuelo, pero el día de la boda le regalan ese cuadro. Mi hermano, hay objetos que aparentemente son inofensivos, pero que son objetos de tradiciones, que detrás de ese cuadro hay un espíritu ejerciendo influencia, sea depresión, sea tristeza en la familia, sea muerte, cualquier cosa por lo que haya sido dedicado a ese cuadro, con la intención de la persona que lo colgó en el cuadro como un recuerdo para tener siempre presente al difunto. Y que es bien importante que las personas que nos están escuchando entiendan que una puerta abierta para que un espíritu familiar entrara es ese pecado que no fue confesado, que no fue, que la persona no reconoció y del cual no se arrepintió. Y puede haber un caso, por ejemplo, de un niño que hoy día esté siendo atormentado y tú no sabes la razón, y tú digas, bueno, pero ¿por qué mi hijo está siendo atormentado? ¿Por qué está siendo aprisionado de esta manera? Si nosotros en nuestra casa somos cristianos, aquí pues no está pasando nada. Pero la verdad es que cuando te comienzas a ver y a indagar en la vida de ese niño, resulta que de pronto la abuela, y no sabías, practicaba adivinación, practicaba ocultismo. Entonces ahí había una puerta abierta, y hoy día quien está sufriendo esa opresión, esas consecuencias, pues es el nieto, que no tenía nada que ver, pero había una puerta abierta a un espíritu familiar. Entonces es bien importante que entendamos, ¿no?, que podamos identificar esas puertas abiertas en nuestra vida, en nuestra familia: ocultismo, idolatría, brujería, hechicería, cualquier puerta que usted abra. Hoy día hay muchos cristianos aún dentro de la iglesia, aún que son gente que ha recibido al Espíritu Santo, gente que se ha convertido, que tienen puertas abiertas, que están hoy día involucrándose con la brujería de manera consciente o inconsciente. Quieren ir que un brujo les diga algo, Que le diga el futuro. Que les diga el futuro. El psíquico. Quieren de pronto quieren leer el horóscopo en una revista, quieren indagar en otras cosas, tienen hambre de saber más allá de lo que el Espíritu Santo les quiere revelar
para este momento en su vida. Entonces, todas esas cosas se van volviendo puertas abiertas para que estos espíritus entren a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida, sino que vengan a impactar una generación y a otras generaciones de nuestra línea sanguínea. Wow, qué terrible, mi cielo. Este tema es bien interesante porque cada vez que en las redes sociales o en un podcast hablamos de maldiciones generacionales, hay mucha ignorancia en este tema. Sí. Hay una línea dentro de la iglesia de cristianos que creen que con aceptar a Jesús se terminaron todos los problemas. Ya Jesús pagó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que experimentar la libertad. Amén. Mi hermano, si ya Jesús pagó en la cruz, es verdad, pero Jesús pagó para hacernos una nueva criatura, una criatura espiritual que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu es el que se regenera, se hace nuevo, viene el Espíritu Santo sobre ti, te limpia, te purifica, la palabra te purifica el Espíritu, pero los trabajos del alma es a donde está el problema. Yo tuve que identificar espíritus familiares en mi vida cuando vine a Cristo. Yo tuve que romper con espíritus de temor, con espíritus de miedo, espíritus de promiscuidad, de alcoholismo, de todo lo que usted puede imaginar, maldiciones que yo venía acarreando desde mis abuelos, desde mi padre. Cuando yo perdí a mi padre, todo el mundo conoce la historia, yo perdí a mi padre cuando yo tenía 14, 15 años. Mi papá se tiró a un río drogado, alcoholizado, y no salió de ese río hasta 2 días después. Yo juré en ese tiempo, porque no era cristiano, que nunca yo iba a tomar. Pero eso era una maldición que venía en su linaje, venía en mi sangre. Y a los pocos años, al año, ya yo estaba tomando, ya yo estaba haciendo todas las cosas que un día juré que no iba a hacer. ¿Por qué? Porque se traspasó ese espíritu familiar. Y hay algo muy importante que es que el enemigo es estratégico. Entonces, él notó y pudo identificar que había un pecado en tu generación. Claro. Y buscó la manera de reproducir ese mismo pecado en tu vida. Porque el enemigo siempre trabaja por patrones repetitivos. Si él vio que un ciclo de pecado trabajó en la vida de alguien, él va a buscar atacar esa generación. Si hubo bancarrota en una generación, él va a venir a buscar los emprendimientos, los negocios de la siguiente generación para traer esa misma miseria, esa misma pobreza. Si de pronto el papá fue infiel, fue drogadicto, fue alcohólico, va a buscar reproducir eso en los hijos, porque el enemigo siempre busca establecer una estructura espiritual repetitiva, un ciclo repetitivo. Y hay algo muy importante que usted tiene que entender, y es que Jesús pagó en la cruz y tiene el poder para romper todo ciclo repetitivo en nuestra vida, todo aquello que se ha vuelto una estructura espiritual repetitiva en nuestras generaciones, eso que identifica que tú puedes decir, mi abuela, mi familia tenía este patrón de comportamiento, ellas pensaban de esta manera, ellos me inculcaron a pensar de esta forma y ahora yo lo vivo y ahora esto se ha repetido y repetido y repetido. Ahora mis antepasados tuvieron esta misma enfermedad y ahora yo la estoy experimentando. Allí Jesús tiene el poder para cortar todos esos ciclos, esos patrones repetitivos, esos espíritus familiares y arrancarlos para siempre de nuestra línea sanguínea y de nuestras futuras generaciones. Wow, tremendo, mi cielo. Y es una realidad, porque lo que usted no identifica el día de hoy te va a pasar factura más adelante. Y en nuestros hijos, que es lo más tremendo. Cancelado. Mateo es libre en el nombre de Jesús. Ya yo tuve que arrepentirme, tuve que ayunar, quebrantar, hacer pactos en los altares, hacer de todo, profetizar. Por eso usted está acá conectado, porque nosotros sabemos lo que es una maldición generacional, lo que es un espíritu familiar. Y muchas personas están escribiendo y dicen, profeta, pero la persona tiene que morir para que el espíritu familiar salte. No. Recuerda que cuando una persona en vida
está operando bajo influencias demoníacas. El espíritu familiar automáticamente ataca a los hijos, ataca a los hermanos. No tiene que morir una persona para heredarlo. En mi caso fue diferente porque yo todavía no tenía la edad para andar tomando, para andar haciendo cosas indebidas. Mi padre muere y al año aproximadamente yo comencé a caer en los mismos pecados de mis ancestros. Y una de las cosas que yo he entendido, mi cielo, que aún las ataduras espirituales no detectadas se convierten en fortalezas mentales. Y esto es importante porque muchas veces justificamos el carácter de una persona diciendo, es que ella es así. Ella es inmadura, él es muy inmaduro, ay, es que él todavía no conoce. No, mi hermano, no es inmadurez, hay que llamar las cosas como son. Es una atadura espiritual y esa atadura se convierte en una fortaleza mental. Y cuando el espíritu toma la mentalidad, crea una estructura y ahí, mi hermano, se crea un patrón de pensamientos, se crea un patrón de conducta, un patrón de carácter. Y muchas veces decimos, ay, no, es que él tiene el carácter muy fuerte, él es muy impulsivo, pero eso es parte de su personalidad. No, hay un espíritu ejerciendo influencia detrás de esas actitudes que no son normales. Muchas veces son obras de la carne, pero muchas veces también son espíritus que ejercen influencia dentro y fuera también de la persona. Por eso es importante que podamos ver que hay mujeres y hombres que lo que cargan por dentro es lo que atraen a su vida. Yo conocí a una mujer que tuvo un primer matrimonio y el tipo era un narcisista de primera. Se separaron por cuestiones X y Y. Su segunda relación, ella pensó que iba a ser mejor, pero el espíritu de esa persona lo que atrajo fue a otro narcisista. Y terminó esta relación y la tercera relación lo mismo. Porque el problema no son las personas, usted va a atraer lo que usted carga y lo que usted porta. Por eso es que si una persona no identifica estos patrones, no identifica estos espíritus familiares, mi hermano, el problema no es la pareja, el problema es lo que tú cargas y lo que tú absorbes. Y por eso es que es tan importante nuestra alma. Nuestro espíritu va a crecer, es decir, cada vez que usted busque las cosas de Dios, su espíritu va a crecer. Cada vez que usted esté orando, cada vez que usted se llene espiritualmente, claro que usted va a crecer en fe, va a crecer en la revelación de la palabra, va a crecer cada vez que usted reciba la impartición de un hombre, de una mujer de Dios. Usted va a ir creciendo, va a ir desarrollándose en la parte espiritual. Pero nosotros somos seres tripartitos y nuestra alma es en donde radica nuestra voluntad, donde radica quiénes somos, donde radica nuestra parte emocional, donde está lo que vivimos, donde está el registro, la memoria de nuestra historia, donde está los recuerdos familiares, donde está lo que tú viviste de niño, donde está todo lo que pasó, dónde entró eso que te hace ser como tú eres. Por eso es bien importante que usted cuando viene a Cristo y aun cuando usted va creciendo en el Señor, que nosotros vigilemos, cuidemos nuestra alma, nos liberemos, busquemos ese constante sanidad interior, ese constante revisar por qué, de dónde viene esto que yo estoy experimentando en este momento. Por supuesto que hay circunstancias de la vida que nos llevan a carácter natural. Son naturales y que las vamos a atravesar. Pero cuando hablamos de estructuras en cuanto a tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de relacionarte, de conducirte en la vida, de cómo una persona puedes tú actuar ante determinadas circunstancias de tu vida. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, ahora lo entiendo, esto venía de pronto de porque yo de niña me pasó tal cosa. O sea, que tú puedas identificar las cosas. Hay personas que de pronto son muy controladores,
son muy controladores y cuando tú dices, pero ¿por qué? ¿Dónde le entró a esta persona el control? ¿Por qué le gusta estar en control de todo? ¿Por qué le gusta dominar un espacio, dominar a las personas, dominar a donde llega, tener el control de todo? O sea, ¿de dónde viene eso? Y cuando te pones a indagar en la vida de la persona, bueno, esta persona no tuvo presente a un papá, no tuvo presente una figura que le enseñara a descansar, a reposar, a confiar para soltar el control. O sea, todo tiene una razón de ser en nuestra vida. Todo. Y es bien importante que ahora que nosotros somos una nueva criatura en Cristo, podamos experimentar la libertad total en cada ámbito de nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y también en nuestro espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso me llama la atención, amor, porque todas las familias, todos los matrimonios, toda persona es controlada por un altar espiritual. Si en tu vida, en tu casa, si usted ya está casado o eres soltero, vives con tus padres o vives solo, todo hogar está controlado por un altar. Si usted no tiene un altar de oración, otro altar va a influir y va a controlar el ambiente de tu atmósfera. Si usted no tiene un altar para Dios en comunión, de oración, de alabanza, otro altar va a dominar tu atmósfera. Puede ser un altar de pleito, un altar de borrachera, un altar de vicio, un altar de promiscuidad, un altar de pasividad. Por eso es importante que entienda que esto es de carácter espiritual. Y aquí es a donde mi vida hay personas que sin darse cuenta han edificado altares por entregar su posición y sus responsabilidades cristianas, lo que es la oración, el ayuno, la palabra. Yo puedo decirte que mi esposa tiene un altar poderoso de oración y un altar de la palabra. Lo primero que ella hace es que después de ir al baño, lógicamente, va y agarra su Biblia y antes del desayuno está leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque los altares se edifican por prácticas espirituales. Y usted dirá, pero profeta, yo no tengo una vida de oración, yo no leo la palabra, yo no ayuno, pero tampoco me meto con nadie. Mi hermano, en el espíritu, mi cielo, yo he aprendido que no hay espacio vacío. O algo, No hay espacio para los no hay espacio vacío. O lo llena Dios o lo llena el demonio, pero de algo tiene que estar lleno tu hogar. Así que, mi cielo, mucha gente está diciendo o escribiendo, pero ¿cómo yo puedo quebrantar estas influencias demoníacas? ¿Cómo yo puedo identificar un espíritu familiar? La primer clave son los ciclos repetitivos en la familia. Sí, cuando tú identificas un patrón, algo que pareciera como fuera una fotocopia. Literalmente, es una fotocopia de comportamiento y ves todo es igual. Ves comportamientos son iguales, enfermedades son las mismas, ciclos financieros son iguales. Cada vez que tú puedes identificar eso, ese patrón repetitivo, entonces ahí tú puedes decir que hay una influencia de un espíritu familiar. Cuando tú de pronto puedes ver que hay algo invisible que no te deja avanzar y tú ves que tu familia también le costó avanzar, le costó desarrollar emprendimiento, le costó avanzar con una idea creativa. Si tú ves que de pronto en tu familia carecían de visión, hay familias hoy día, y después vamos a hacer un podcast hablando de esto, pero hay familias hoy día que tú dices, ok, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos caminando? No hay visión, no hay una estructura de vida, hacia dónde vamos a caminar, cuáles son nuestras metas. Y es producto también de que muchas veces ese ejemplo, ese patrón, no lo pudimos ver en nuestra familia. Entonces hoy día hay un techo invisible que no te deja avanzar, donde identificas también las mismas tentaciones con las que lidió tu familia, es decir, tentaciones sexuales, vicios, cigarro, droga, marihuana, alcohol,
todo ese tipo de comportamientos. Gente golpeadora, agresiva. Agresividad, también en ciclos, depresión, emocional. temor, locura, problemas mentales. Yo he visto de pronto familias en donde había un patrón mental de locura, como comportamientos muy erráticos y muy raros, y la familia, los hijos reproducen ese comportamiento errático mental, muy variantes en su estado de ánimo. Cuando tú ves patrones en donde de pronto tu familia tenía esas altas y bajas emocionales muy fuertes y no podían tener como un estado anímico estable, y a ti te está pasando lo mismo, entonces allí tú tienes que evaluar si no es algo de tu salud, una carencia de vitaminas, de algo que está pasando en tu cuerpo. Ya tú tienes que evaluar si hay una influencia en esa área también. También cuando tú comienzas a identificar que tus hijos hacen lo mismo que tú. Qué tremendo. Cuando tú comienzas a identificar que tus hijos están cometiendo los mismos errores. Cuando tú comienzas a ver que tus hijos tienen las mismas, como que comienzas a ver que se están asomando cosas allí de comportamiento. Las mismas malamañas. De comportamientos, de formas de responder. Allí yo comenzaría a observar bien de cerca eso para poder quebrantar todo ese tipo de cosas. La palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo. Así que examine todo y retenga lo bueno, pero siempre esté alerta, atento a lo que sea que esté pasando. Así que, mi cielo, ya casi termina este podcast, pero voy a darte rápidamente cómo nosotros podemos quebrantar estos espíritus familiares y estas maldiciones. Lo primero es identificar. Una vez que identificas, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, aún pide perdón por los pecados de tus ancestros. Amén. Si lo quieres hacer de esa forma, no es necesario porque se pudiera prestar a una doctrina, ¿verdad? Pero puedes hacerlo. Señor, yo pido perdón por los pecados de mi padre, por los míos, tomo responsabilidad. Renuncia verbalmente, ponte en ayuno, en oración, y el Señor te va a ir mostrando esas áreas. Quebrántalo, haz declaraciones proféticas de fe, profetiza, quebranta, decreta, llama a cada espíritu por su nombre, rompe esas legalidades con oración, con ayuno, todo lo que tiene que ver con pobreza, con miseria. Honra el altar del Señor con economía, siembra semillas de fe, porque de esa forma es como usted va a remover todas esas maldiciones en el área de la financiera. Levanta un altar de oración constante y llena tu mente con la palabra. La palabra es un limpiador espiritual para limpiarte. Para cambiar tu tema de cómo tú crees y cómo piensas. El mismo Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. La palabra es como un agente lavador. La sangre de Cristo te lava, pero también la palabra del Señor te limpia. Y bueno, terminamos con este versículo de Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, hablando de Jesús, seréis verdaderamente libres. Bueno, mi cielo, hemos llegado al final de este episodio número 52. Queremos bendecir a todos los miembros de nuestro canal. Tenemos un contenido exclusivo para todos ustedes, así que sean parte. En la descripción del video va a estar toda la forma como usted puede ser parte de nuestros miembros exclusivos, y les voy a dar un regalo a todos los que se conectaron en este podcast, y en la caja de los comentarios, en el comentario, voy a dejar una guía de cómo usted remover esos espíritus familiares, y voy a dejarte una guía con una oración poderosa. Así que corre a los comentarios y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, mi cielo, hemos llegado al final de este episodio. Bueno, esperamos que dejes tus comentarios acá, le des like y compartas este video para que sea de bendición para otros. Y gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos hasta el próximo episodio.